más para poder aprender sobre este tema tan interesante y tan emergente, no solo en Paraguay, sino en el mundo. Pero hoy más que nunca, Virgut y todo el equipo de Womanize Latam Paraguay en sus diferentes capítulos y en este caso con nuestra coordinadora de temas emergentes de ciberseguridad, Paola Brizuela, abrimos este espacio con una súper invitada que no la voy a presentar yo, pero sí vamos a darnos la oportunidad de poder aprender con ella. Así que bienvenida, te agradezco muchísimo que nos estés acompañando, Vero, y bueno, este espacio es de ustedes, así es que bienvenida y muchas gracias por sumarte a nuestro capítulo de TechTip Paraguay. A ti, María Esther, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos a todos. Nuestra invitada de hoy es Vero Rincón, como ya lo dijo María Esther, una invitada muy especial, nos acompaña desde Colombia. Vero tiene un recorrido impresionante en el mundo de la tecnología y la seguridad digital. Es ingeniera electrónica con maestría y especializaciones en alta dirección, marketing digital, coaching y programación neurolingüística. Pero por sobre todo cuenta con más de 15 años de experiencia en tecnología y ciberseguridad, habiendo trabajado en proyectos con clientes de distintos sectores, desde corporaciones multinacionales hasta entes gubernamentales. Actualmente se desempeña como consultora en seguridad y conferencista, y lo que más nos gusta es que combina la seguridad con la neurociencia y el marketing para enseñar hábitos digitales aplicables para cualquier persona. Pueden conocer más también de su contenido en Instagram dentro del espacio que ella misma lo creó, Pila Online, que tiene como misión fomentar la conciencia digital y ayudarnos a disfrutar de la tecnología de forma más segura. Muchas gracias, Vero, por estar aquí hoy y ya tenemos algunas preguntitas para Vero. No sé si vamos a llegar a responder todas, pero vamos a hacer que esta charla sea lo más clara, práctica y útil posible para todos. Así es. Pau, un placer saludarte otra vez por aquí y gracias también por la invitación. Eh, un placer poder compartir y conversar un poco y crear conciencia sobre todo lo que está pasando a nivel digital. Muchas gracias, Vero. Hoy te quería preguntar, como nuestro tema es ingeniería social, ¿por qué decimos que la ingeniería social es el lado humano de los ataques digitales? Sí, pues hay veces que los ingenieros nos enredamos muchos con muchos tecnicismos que utilizamos en muchas palabras y definiciones que utilizamos en nuestro día a día. Y si bien es un término que se ha ido socializando en las últimas 2 décadas, para algunos puede sonar un poco todavía diferente. Cuando decimos que la ingeniería social humaniza, es porque prácticamente es una táctica que se utiliza en la ciberdelincuencia para poder lograr que otra persona haga, otro usuario haga algo que tú quieres, un objetivo que tú quieres lograr. Y lo que se hace es poder utilizar ciertas técnicas que, que logran, que logran hacer que la otra persona haga lo que tú quieras que haga. Puede ser por dos objetivos, para ganar dinero o para lograr obtener algún tipo de información. Y todavía así muchas personas no logran entender lo que se trata de la ingeniería social. Entonces a mí me gusta olvidarme un poquito de esos términos técnicos y poderle dar otros nombres que comúnmente lo hacemos. Y si bien en las últimas las últimas 2 décadas hemos escuchado estos tipos de términos, en realidad esto viene ocurriendo dentro de nuestras sociedades desde hace millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de ingeniería social, no es más que una estafa
Y una estafa es porque cuando te estafan te roban dinero. Y esto es lo que se logra con una ingeniería social. Simplemente que lo hacemos a través de una computadora o un teléfono o tecnología, pero es una estafa. Entonces muchas personas quieren enredar un poco el tema, pero al final del día es una estafa. Entonces si a ti te hacen una estafa por medio de un mensaje de texto, de un correo, de una llamada telefónica, etcétera, un medio digital, eso te están haciendo ingeniería social. Pero, ¿qué pasa cuando no te roban dinero? Y es ahí cuando queda un poco más gris algunos matices, porque algunas personas dicen, bueno, pues si no me roban dinero, no me importa. Y al final del día, nuestra información también vale dinero. A veces es un poco difícil saber cuánto es la monetización de esa información, pero si los ciberdelincuentes están atrás de esa información, es porque vale dinero. Entonces, cuando van atrás de esa información, eh, ya no sería una estafa, pero a mí me gusta que la gente lo pueda ver como esas investigaciones que podemos hacer hoy en día. Cualquier persona, no tiene que ser técnica, que maneje un celular, que maneje una computadora y que maneje por lo menos redes sociales, ya puede hacer este tipo de investigaciones. Y yo siempre doy el ejemplo de, imagínate que eh, está una pareja y esta otra pareja es una persona tóxica. Y entonces empieza a decir, ok, voy a ver dónde está, dónde estuvo anoche, qué hizo, con quién se tomó la foto, etcétera. O me voy a meter en su correo para ver quién le envió ese correo y voy a tratar de adivinar la contraseña, porque yo sé información personal. O esas preguntas de seguridad de cuál es el nombre de su mamá, en qué colegio estudió, etcétera. Si esa persona no tiene que ser estudiante de ingeniería, no tiene que tener carreras afines, no tiene que saber qué es un hackeo, no tiene que saber absolutamente nada. Pero si esa persona tóxica te logra adivinar dónde estuviste anoche, logra adivinar tu contraseña, eso es ingeniería social también. Y eso, queridos amigos, porque muchas veces nos llegan preguntas como, ¿me puedes hackear un momentico la clave de mi novio? Y eso es un delito. Nos puede dar risa, pero si tú llegas a hacer algún tipo de acciones, estás cometiendo un delito informático y si esta otra persona quiere poner cargos contra ti, lo puede hacer. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de acciones. Pero prácticamente es eso y por eso decimos que son acciones humanas y es, tácticas humanas, porque si bien ahorita estuvimos hablando de ingeniería social, estuvimos hablando de acciones diarias que todos podemos hacer en nuestro día a día y son muy humanas y no estamos hablando de tecnicismos extraños hasta ahora. Qué lindo el ejemplo que diste, Vero, porque es una manera de visualizarlo tan fácil cuando lo explicas de esa manera y con ese ejemplo. Y esto me lleva a lo siguiente. Seguro escuchaste y viste que fuimos, Paraguay fue blanco de varias filtraciones, sigue sucediendo. Y hace unas 2 semanas hubo intentos de hackeos a cuentas de WhatsApp y redes de forma masiva. En un grupo de 10 personas, las 10 tuvieron ese intento con el famoso pedido del código de verificación. Y esto desde tu experiencia, ¿por qué en algunos casos sigue siendo tan efectivo? Porque esto no es nuevo, ya viene sucediendo desde hace bastante tiempo, pero es como que igual siguen siendo bastante efectivos hoy día. Hay gente que cayó y hay gente que ya tenía habilitado la verificación en 2 pasos, entonces nada más recibía la notificación de que habían solicitado el código. Claro, sí, lamentablemente estuve viendo noticias, incluso en estos últimos 2 días. Creo que tú también estuviste posteando algo y lamento mucho lo que está pasando en Paraguay. Como tú dices, también es
en la mayoría de nuestros países en todo el mundo. Incluso si estuvimos viendo también noticias de lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán, eh, que no tiene nada que ver con ciberseguridad, una de las cosas que empieza a pasar es que luego del ataque aéreo, Estados Unidos empieza a aumentar su seguridad terrestre, aérea, marítima y en el ciberespacio, porque están esperando también en cualquier momento un contraataque, incluso también a nivel de su ciberespacio. Entonces, hoy en día estamos hablando de ataques o contraataques en el ciberespacio porque puede ser muy efectivo, depende de lo que quieras lograr. Y digamos que es mucho más fácil para un delincuente con una persona malintencionada esconderse en ciertos territorios en donde es muy difícil llegar. Entonces, en Paraguay estamos viendo esto, pero muy seguramente no están haciendo estos ataques dentro de Paraguay, sino que vienen de otros países. Por lo que las fuerzas militares o las fuerzas policiales les queda muy difícil en Paraguay poder hacer algo, porque están en otros lugares y están utilizando técnicas, tácticas, elementos, tecnologías que a lo mejor a veces se quedan fuera del alcance de su conocimiento. Entonces, una de las cosas que empieza a pasar desde hace muchos años es que los ciberdelincuentes, personas malintencionadas, eh, se dan cuenta que primero pueden actuar desde diferentes lugares del mundo y no tienen que estar en la misma ciudad, en el mismo país, en la misma región, ni siquiera en el mismo uso horario. Y dos, que se dan cuenta que es mucho más fácil hackear a personas que a tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Es mucho más fácil poder enviarles y tratar de hackear a Verónica, a Paola, a María Esther y que nosotros caigamos en este envío de un simple código a hackear WhatsApp y hackear los sistemas de WhatsApp y tecnologías de WhatsApp. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si bien, gracias a Dios, hemos ido evolucionando en la tecnología, hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial y todas las herramientas de ciberseguridad y soluciones que utilizan estas herramientas y son mucho mejores, esas son las grandes empresas. Pero nosotros, los usuarios, nos hemos quedado un poco atrás en cuanto a la educación y concientización de estas herramientas también desde el lado oscuro. Esto es como el yin y el yang. Entonces, los buenos utilizamos herramientas de última tecnología para protegernos, pero así como nosotros estamos trabajando para mejorar y solucionar muchos problemas de nuestros clientes en el día a día, así también lo hacen los ciberdelincuentes. Ellos día a día están tratando de ver cómo utilizan estas herramientas, incluso las mismas que nosotros, para lograr sus objetivos. Y sus objetivos es robarnos o dinero o información. Y la manera entre más rápido lo puedan hacer, lo van a hacer. Entonces, creo que es súper importante que podamos entender que así como nosotros salimos en el día a día a trabajar, y tenemos objetivos, los ciberdelincuentes también los tienen, las mafias también los tienen y van a hacer uso de estas herramientas para lograrlo. Y por eso es que van a seguir atacándonos sin importar si somos de ciertas regiones o si tenemos 65 años o si tenemos 15 o 25 años, nos van a seguir atacando porque es mucho más fácil que nosotros caigamos como usuarios y que confiemos a atacar un sistema o una tecnología. Wow, qué lindo como lo diste el ejemplo también de los ataques entre países en donde todo el mundo ya se va protegiendo mucho más. Y yo creo que cuando hablamos de, cuando la gente te dice la Tercera Guerra Mundial, creo que mucho va por el ciberespacio, probablemente no como lo teníamos antes, así que es muy importante aprender nosotros, simples mortales, como dijiste, los que tienen tecnología y todo a su favor, bueno, ya
ya tienen algo, una capa más de protección, pero nosotros ahí tenemos que saber de que detrás de esto está factores emocionales. Y cuáles son esos factores, Vero? Tanto emocionales o psicológicos que hacen que sigamos caigando en que caigamos en este tipo de ataques o que seamos víctimas de la ingeniería social, básicamente. Sí, a ver, conectando un poco lo que decías al principio de, ok, Vero, porque esto es el lado humano de la ingeniería social, porque es el lado humano, porque está conectada a emociones. Entonces, lo que empieza a utilizar, si bien los ciberdelincuentes utilizan muchas herramientas tecnológicas para lograr este tipo de ciberataques, se concentran o su foco principal es utilizar las emociones y hacer ese trigger en esas emociones en nosotros, porque al final del día somos humanos y no lo vamos a dejar de ser, em, para lograr su objetivo. Entonces empiezan a utilizar la confianza a su favor. Empiezan a utilizar la presión del tiempo. A nosotros nos gusta, o a muchas personas, eh, no nos gusta que nos presionen porque tendemos a hacer una acción cuando cuando nos presionan, sin pensarlo. Entonces nos ponemos bastante impredecibles ante ciertas presiones porque necesitamos actuar. Em, el miedo, el miedo de si no haces lo que te estoy diciendo en estos momentos, vas a perder dinero, vas a perder plata o va a pasar algo a uno de tus familiares. Así sea mentira, pero empiezan a utilizar el miedo para poder lograr sus objetivos. Ansiedad, y más lo que vivimos hoy en día en el mundo entero. O, o esas recompensas de, ok, si haces esto, te vas a ganar este dinero, te vas a ganar este carro, etcétera. Entonces, como esas compensaciones, somos muy fáciles de caer. En cambio, la tecnología no. La tecnología hay unos comandos y si no está dentro de estos comandos, te bloqueo. Para nosotros no funciona así, nuestro cerebro no funciona así y yo creo que no lo podemos ver como algo negativo. Eh, gracias a que existen estas emociones en nosotros, por ejemplo, la confianza, es que hemos construido países, hemos construido negocios, porque nos podemos dar la mano, porque confía en Paola y quién es Paola, vamos a tener una reunión, pero gracias a que somos humanos y podemos establecer relaciones, podemos establecer negocios, crear soluciones para el mundo, etcétera. Entonces, tampoco nos podemos dar golpes en el pecho por confiar. Gracias a eso es que construimos sociedades. Sin embargo, tenemos que entonces aprender a confiar digitalmente. Porque yo siempre digo esto, porque, por ejemplo, desde que cuando éramos chiquitos, bueno, nuestras generaciones, cuando éramos chiquitos, no existían estos mundos digitales. Entonces, nuestros papás o nuestros cuidadores, abuelos, etcétera, nos enseñaron a cómo desconfiar en el parque, cómo desconfiar ante personas extrañas. Si alguien se te acerca, no recibas el caramelo, no te lo comas, llama a un adulto, busca ayuda. Porque eso estaban acostumbrados nuestros papás y nuestros cuidadores. Cuando sale el mundo digital y empezamos a hacer uso de él, ellos quizás se quedan un poco atrás en darnos estas recomendaciones porque no saben cómo hacerlo, pero también tenemos que empezar a tener esos tips y esos red flags y esas qué hacer para desconfiar en el mundo digital. Porque puedes estar en tu casa, pero esas personas extrañas también se pueden acercar a ti, incluso mucho más fácil, sin que te des cuenta. Entonces, esas emociones y esos niveles psicológicos o sea, los ciberdelincuentes los conocen muy bien y saben muy bien cómo tocarnos esos puntos y esas emociones para que nosotros caigamos. Es súper importante entonces que podamos entender esas técnicas de manipulación que, que pueden empezar a utilizar
para con nosotros y que ellos logren sus objetivos. Confianza, presión en el tiempo, miedo, ansiedad y esos atractivos de te ganaste algo gratuito, porque nos encantan las cosas gratuitas. Sí, realmente cuando hay un sorteo o es gratis, todo el mundo se prende, todo el mundo hace clic en el enlace y ya y listo. ¿Hay alguna? Ya, así es. Ya después no hay nada que hacer. No, después ya está, ya todo perdido. ¿Hay alguna táctica que te haya impactado, un caso que hayas dicho, wow, como para... Ok. Em, a ver, táctica como tal, me impactan mucho es los casos. Pero últimamente yo creo que más que táctica es tecnologías. Entonces, cómo la inteligencia artificial está acelerando el perfeccionismo que estos ciberdelincuentes están teniendo en su día a día me impacta. Entonces, casos como, este fue muy famoso y digamos que una de las cosas que empieza a pasar es que en nuestras regiones se hace un poco más difícil saber cuándo existen este tipo de ciberataques porque todavía no existen las leyes en donde las empresas, sobre todo, tengan que decir, fui, fui atacado. En los países en donde empiezan a existir estas leyes, empezamos a ver más casos. Y creemos que, que esto es algo positivo, pero no. Eh, y al final del día, entre más sepamos cómo a ti te atacaron, más nos podemos ir protegiendo. Obviamente, a nadie le gusta decir fui atacado, sabemos por qué, eh, por lo que eso significa a nivel económico y demás consecuencias, pero tenemos que entender que entre más rápido lo hagamos, más vamos a aprender entre todos y sobre todo en nuestras regiones a cómo enfrentar estas situaciones y cómo mejorar a nivel de ciberseguridad y de seguridad. ¿Sabes? A nivel de inteligencia artificial, hay un caso del año pasado, una multinacional, una empresa de ingeniería que salió en CNN y pueden irlo buscando. Es una empresa de ingeniería que estaba en diferentes países, que hizo, lo que dice la noticia es que a través de un deepfake hizo una transferencia no una transferencia, fueron 10 transferencias de $25 millones. Entonces, obviamente, para nuestra región, $25 millones es como, ¿qué pasó aquí? Para ellos, si bien el monto final sumaba mucho, cuando lo dividieron en estas 10 transacciones, 10, 12 transacciones, eh, no se veía mucho en sus operaciones diarias. Y lo que me llama la atención es que al final del día no fue un deepfake. Empiezan haciendo primero, no voy a nombrar aquí eh, tácticas o nombres o definiciones tecnológicas, entonces me voy a ir a lo más bajo. Y enviaron un correo electrónico a una persona de finanzas en Hong Kong y esa persona dijo, obviamente no voy a caer en esta estafa, con todas las coordenadas y decía, primera transferencia tanto a esta cuenta, segunda transferencia, etcétera. Y él dijo, no, obviamente no voy a caer. Pero luego recibe unos mensajes y unas llamadas diciendo, ¿sabes qué? Entiendo que no creas que soy yo, tu director financiero, diciéndote esto. Entonces, tengamos una llamada en conferencia. Y cuando la persona accede a tener esa llamada en conferencia, eh, la llamada en conferencia no era una llamada real, en tiempo real, sino que era un video superpuesto. Entonces, en el video salía supuestamente su director financiero y otras personas que, aquí hay algo súper interesante que empieza a pasar, él no lo conocía. Él sabía quién era el director financiero, pero no conocía a las demás personas porque trabajaban en otras oficinas de otros países. Pero como él vio los correos ahí,
entonces dijo, ok, no, esto sí es verdad. Y accede a hacer las transferencias. Y lo que me llama la atención también de este caso es que luego de esto, en vez de salir el director de tecnología o de ciberseguridad de esa empresa, quien sale a los días es el director de operaciones. ¿Y por qué? Porque lo que empieza a ver o a sospechar es que, ¿por qué entonces no hay otra persona que verifique o que dé la aceptación a esas transferencias que se hicieron? Entonces, más allá de tecnología, sí, es a nivel operacional, porque no existen esos pasos de verificación. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque me parece súper interesante que no dejemos todos en manos al de tecnología o al de ciberseguridad, sino que empiezan a pasar con esas operaciones. Y esto no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de, ok, cómo yo verifico que esa persona es quien dice ser, cuáles son mis pasos de verificación, quién es mi segunda persona que autoriza esas transferencias y cómo entonces empiezo a tener esos procedimientos de verificación. Y si yo trabajo en eso, no estoy trabajando en tecnología y a veces creemos que es mucho más difícil las soluciones que estamos buscando y en realidad no. En realidad son procesos y procedimientos del día a día que podemos mejorar para evitar este tipo de casos. Y ahí me extendí bastante, pero hay otro caso que también me pareció interesante. Obviamente uno se entera de muchas cosas cuando trabaja en este mundo y fue un caso de una entidad, no voy a decir tampoco el sector, pero esta persona, eh, que era la persona encargada de la dirección financiera, viaja para estar en una especie de seminario internacional de su sector financiero. Entonces hay muchas entidades y están en su eh, evento trabajando y esta persona recibe un correo de su director general diciendo que necesita que haga una transferencia, que no era muy alto el valor para ellos, eran unos $30,000 que para ellos no era muy alto. Ella, como está en medio de su evento, pues lo hace rápidamente, porque no solamente porque su director general lo pide, sino también porque ella quiere pues disfrutar de su evento, aprender lo que quiere aprender, hacer el networking que quiere hacer. Y después que lo hace, llama, como pues no le contestó el teléfono celular, llama a su oficina. Y cuando llama a su oficina, el director le dice, no sé qué transferencia me estás hablando. Ella de una vez prende las alarmas y empieza a llamar al banco y gracias a Dios pudieron parar la transferencia. Y menos mal que la pararon porque lo que me dice después me prende muchas alarmas también y es algo que tienen que empezar a verificar y ella me dice, yo llamé a las entidades de seguros que teníamos y estas entidades de seguros y de las pólizas de seguros que tenían me dijeron que si la transferencia se hubiese hecho efectiva, no me hubiesen podido pagar de regreso mi dinero. ¿Por qué? Porque eso no fue una vulnerabilidad de sistemas, que era lo que ellos me cubrían, sino que fue algo que yo hice, fue un error humano y los errores humanos no estaban dentro de la póliza. Entonces, queridos amigos, revisen sus pólizas y si la mayoría de las pólizas es muy difícil que cubran los errores humanos, porque eso nosotros debemos estar pendientes a quién le hacemos las transferencias o no. Y hagan muchas concientización, estudien y estén pendientes y revisen sus procesos y procedimientos porque no hay póliza que valga ahí. Cuando decís eso, Vero, es muy interesante porque normalmente las personas piensan que las víctimas van a ser, no sé, las personas mayores o gente que no tiene cierta educación formal
Pero esto, ahí te iba a preguntar cuál es el perfil más vulnerable, pero acá vos ya lo respondiste y creo que todos estamos vulnerables, no importa el nivel de educación, puedes tener una maestría o un doctorado, o puede que no tengas nada y igual sos un, un blanco para esto, porque justamente ahí ya entra en juego todo lo que nos mencionaste, las emociones, eh, una figura de autoridad, no es el jefe, yo hago porque tengo que hacerlo rápido y muchas veces tampoco queremos verificar lo que sucede. Así que creo que en víctimas más comunes creo que entramos absolutamente todos. No existe Todos. un perfil que no vaya a ser o que no le vaya a suceder eso. Totalmente. Yo Y creo que, perdón, sí, pero yo creo dime, que dime. sí, yo creo que hay una de las cosas que necesitamos empezar a hacer es el ejercicio de en reversa, o sea, es cómo pensaría un ciberdelincuente. Entonces, a ver, así como nosotros, si tú vas a crear un negocio, tú empiezas a pensar en, ok, ¿qué nicho de mercado me voy a dedicar? Voy a ir a estas edades, a estos territorios, a estos profesionales. Asimismo hacen los ciberdelincuentes. Entonces, ok, este ataque, ¿a quién va dirigido? ¿A qué edades? ¿A qué sectores? ¿A qué profesionales? Entonces, ellos piensan en eso cuando van a hacer un ataque, porque así van a ser más efectivos. En- entonces ahí caemos todos en determinados momentos a algunas edades, en determinados momentos a algunos territorios y así van a ir variando. Pero todos somos vulnerables. Entonces las personas mayores, por ejemplo, en Estados Unidos fueron muy vulnerables cuando COVID, porque estaban acostumbrados a salir a ir al banco. Cuando los encierran y ya te dicen que no puedes salir, no solamente te lo dicen, sino que tú sientes que eres vulnerable ante un virus y no quieres salir y te toca hacer todas estas operaciones que hacías a nivel digital, entonces la cosa se vuelve un poco difícil porque entonces me empiezan a llegar correos de hice esta transferencia, pero no la hice y di clic y no estaba acostumbrado a hacerlo y ahora sí lo tengo que hacer. Entonces, ellos siempre están pensando en algo cambió en el mundo, ¿cómo hago que estas personas caigan en mi juego? Entonces, ahí todos somos vulnerables y tenemos que estar bastante, bastante vigilantes ante estos cambios para no caer en la trampa. Wow, es cierto. Más, y con los deepfake ahora también siguen siendo las gentes mayores en la parte romántica, por llamarlo de alguna manera, siguen siendo y van cayendo también con los casos que sucedió. Creo que uno fue en Francia, esta señora que perdió bastante plata también con esto. Sí, sí, Y una última preguntita antes que no sé si María Esther tiene también ya preguntas del público. ¿Cómo usan las redes sociales justamente para estos ataques? O sea, ¿qué deberíamos revisar o tener en cuenta en nuestras redes sociales para nuestro uso cotidiano? claro. Aquí yo diría que depende mucho de cómo tú uses las redes sociales, porque digamos que no es lo mismo, no es los mismos consejos que yo le daría a una persona, por ejemplo, un influencer, que su día a día y su trabajo y su monetización y cómo come y cómo disfruta la vida viene de las redes sociales, a cómo a lo mejor la podemos manejar, sabes, nosotros, en donde tenemos un trabajo aparte y quizás las redes sociales significan una forma de conectar con nuestros familiares o divertirnos un poco o enterarnos de noticias. Entonces, dependiendo de cómo tú las uses, vienen a ver cómo las puedes manejar. Pero si excluimos esto y tomo el caso como una persona básica que utiliza redes sociales para conectarse con amigos y familiares, entonces, tomando esa consideración, yo te diría que hay dos cosas en las que tienes que enfocarte. Uno, en qué información expones de tu vida y de tu familia.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces tomamos una foto y no vemos lo que está atrás, o que tengas también mucho cuidado porque a veces digo, sobre todo con, por ejemplo, el caso de chicas en donde tuvieron una mala relación en el pasado y hay alguien que crees que te está siguiendo, entonces mira muy bien qué información expones, sobre todo si tu vida corre peligro. Entonces mira muy bien eh, qué fotos y qué fondos utilizas y que no publiques a lo mejor en tiempo real. Entonces, si vas a un lugar, espera unas 24 horas, que ya no estés en ese lugar para poder publicar que estuviste ahí. No se trata de no compartir esas fotos o no compartir esas emociones que viviste en ese lugar en donde estuviste, sino hacerlo con un periodo de tiempo en donde te sientas más segura o ver qué vas a publicar, que obviamente no sea información de tus tarjetas de crédito o de claves, o también, como digo yo, no construyas las claves con la información personal, porque entonces es muy fácil poder decir, mi hermana cumplió años, feliz cumpleaños, Elisa, te quiero mucho, y entonces pones en la clave Elisa 2018. Fue muy fácil poderlo hacer ahí. Entonces, tratar de manejar, que no se mezclen esas dos cosas, no utilizar información personal para tus preguntas de seguridad o para tus medidas de seguridad, o si lo vas a utilizar, entonces no lo expongas. Y lo otro también que hay que estar muy pendiente es esas estafas masivas que podemos encontrar hoy en redes sociales. ¿Por qué? Porque es un medio que utilizan también muchos ciberdelincuentes para atraer personas. Entonces, lo que hablábamos un poco de em, algo gratuito o esta cartera a mitad del precio de lo que sabemos que cuesta. Entonces le doy clic y pongo mis datos y voy a comprar esa cartera porque es que estaba a muy buen precio. Y ahí tengo muchas personas conocidas que me causa también impacto cuando me hablan y me dicen, no sé cómo caí, porque yo siempre estoy pendiente a estas cosas, Verónica. Y al final me dicen, ay, bueno, pero es que lo vi a tan buen precio que dije, no, no puedo perder esta oportunidad. Entender que sí, digamos, nos causa un poquito de pena decir que caímos. A nadie le gusta ser engañado, pero entre más rápido podamos enfrentar y conversar esta situación, menos rápido caemos la próxima vez, porque damos a conocer ese detalle y podemos entender por qué actuamos. Entonces, lo que decías, a todos nos gustan las cosas gratis, a todos nos gustan las cosas a mitad de precio, todos queremos ahorrar, pero saber que si es muy buena la oferta, es muy probable que no sea real. Así mismo es, creo que casos de esto todos tenemos historias e historias. Y ahí, María Esther, preguntas del público. Sí, acá nos acompañan, pero no hay preguntas. De todas maneras, yo sí tengo preguntas. Porque hay prácticas que yo veo en el día a día, sobre todo con los jóvenes y los que no son tan jóvenes también, eh, respecto a que comunica todo lo que hace durante todo el día. O sea, sin ser influencer necesariamente, pero sí están contando qué comen, qué no comen, dónde van, dónde no están. O sea, es transmitir todo en vivo. Entonces, ¿qué le recomendaría sobre todo a los jóvenes que nos siguen? Porque tengo a mi grupo de estudiantes de la especialización jóvenes también y me gustaría que dejara un mensaje para ellos y también al grupo, hay un grupo internacional, RAGI, de emprendedores, que también ahí están pendientes, entonces me gustaría que le pudieras dar esas recomendaciones porque a veces vivimos, queremos vender o algo, pero tenemos que tener ciertos cuidados y yo sé que de ustedes puede venir un mensaje muy interesante. Súper. Bueno, para esas personas jóvenes que están ahí, que es muy chévere porque ellos nacieron con la tecnología. En mi caso, yo no nací con la tecnología. Yo
gracias a Dios la tuve desde chiquita, pero pues digamos que no tuvimos un celular desde chiquitos. Entonces, la manera en que nosotros interactuamos incluso empieza a ser diferente a ellos. Lo que sí va en su contra es que creen que porque tienen un mejor manejo de ciertas tecnologías, son muy confiados. Y también porque dicen, es que yo no tengo dinero en el banco, que me van a robar. ¿Cuál es el problema? O yo no tengo nada que esconder. Y allí tienen que pensar en una cosa muy fácil. Si tú no tienes dinero, pero tienes historial crediticio, y hay algo que puede estar sufriendo a personas de Paraguay muy pronto, está muy mal también. Porque entonces, si hay alguien que accede a tu información personal, puede ir a un banco o puede llamar a un banco y crear una línea crediticia o una tarjeta de crédito y decirle, no, no, no me la lleves a esa dirección que tienes, llévame a esta otra dirección. Y ahí ya tiene una tarjeta de crédito a tu nombre y puede hacer compras a tu nombre y entonces no es que te va a robar el dinero, no es que te va a robar el dinero que no tienes y que lo vas a tener que pagar, porque entonces de ahí a que el banco acceda a que te suplantaron tu identidad, va a pasar un tiempo y te daña más a lo mejor tu historial crediticio y es peor la cosa. Entonces a lo mejor a veces tienes que pagar cierto dinero que ni siquiera gastaste tú, ni siquiera es tu dinero. Entonces vas a trabajar un tiempo por pagar algo que una deuda que no es tuya. Cuiden mucho esa información por eso, porque pueden pagar dinero que ni siquiera es de ustedes y no está en sus bolsillos hoy en día. Y está muy relacionado a situaciones, de hecho hemos hablado con profesionales que pide a sus clientes informaciones y también, por ejemplo, copia de su cédula de identidad o de su pasaporte. ¿Qué recomendaciones le daría a estas personas, a estos profesionales de cómo deberían tratar? Porque ahí estamos expuestos y me consta que hay personas incluso que hacen fotos de su tarjeta y envían vía WhatsApp, sabiendo que es una plataforma bastante vulnerable. O sea, me gustaría Claro, escuchar esa parte también. claro, sí. Pues hay veces que también cuando, por ejemplo, no, envía a este centro de fotocopiado o de impresión tu cédula. Después, ¿qué hacen con esa cédula? ¿Quién la borra? ¿Quién no la borra? Hay muchas preguntas que nos empezamos a hacer. Em, Ante esto, siempre uno verificar. Entonces, yo verifico que la persona que se está comunicando conmigo es quien dice ser o forma parte de la empresa quien dice ser. No tengamos miedo a pausar y a decir, llama, ya va, déjame verificar. Eh, María Esther me llama o alguien que se hace pasar por ella y es, ya va, dame unos segundos, María Esther. Entonces yo empiezo a llamar a Paola, yo empiezo a llamar a personas que tengamos relacionadas a esto sí está pasando, María Esther sí necesita mi cédula porque la necesita. Porque no es no pasarla, digamos, la tecnología está hecha porque nos facilita la vida. Aplicaciones como WhatsApp nos facilitan la vida. Entonces, no utilizarla o decirte no envíes tu cédula nunca por WhatsApp es también ir contra algo que te facilita la vida en el día a día. Pero yo verifico quién es, verifico que, para qué la vas a usar, que tú eres quien dice ser y que no te robaron tu SIM card o que no te robaron tu WhatsApp y no está vulnerado. ¿Para qué lo necesitas? Y cómo yo después también puedo borrar esa imagen o cómo puedo, eh, por medio de un documento, creerte que tú solamente lo vas a utilizar para dichos usos. Entonces, sí hay formas de hacerlo, sí hay formas de, o por lo menos respaldarnos de, ok, María Esther me dijo que iba a utilizar mi cédula para este tipo de acciones, este tipo de operaciones, y luego de eso, aquí yo firmé el documento, y si algo llegara a pasar, yo puedo actuar también. Otra pregunta más, pero antes quiero hacer llegar dos saludos a dos personas muy especiales para mí, Tatiana Valdivieso desde Ecuador, que manda saludos, y Mayela Castro desde Panamá, que también nos está acompañando, una gran amiga, psicóloga, y que está ahí re atenta a toda la presentación tuya, ¿no? Así que te hacen llegar saludos. Y la otra pregunta es, y de hecho a mí me ha pasado por mucho tiempo, yo capacito a docentes desde el año 2008 en todo el tema de desarrollo de habilidades digitales y el uso de tecnología en la educación.
y como que se molestan cuando le pedimos que aseguren sus contraseñas. Entonces, no, pero yo me olvido. Entonces, ¿qué recomendaciones vos le darías respecto a ese punto específico del uso de contraseña y la seguridad? ¿Y por qué hay que cambiar y por qué o cuándo no cambiar, ¿verdad? Claro. Sí, pues ahí existe mucha polémica, ¿no? Entonces hay muchas personas que dicen, ¿por qué siguen hablando de las contraseñas? Ya eso es algo viejo, hablemos de algo nuevo. Porque hoy en día sigue siendo un, un lugar donde siguen atacando los ciberdelincuentes. Y porque hoy en día seguimos viendo contraseñas muy fáciles de adivinar. Entonces, mientras eso siga pasando, obviamente hay que seguir aconsejando que las contraseñas se deben crear de una manera que sean fáciles de recordar para ti, pero no para los demás, pero sean difíciles de adivinar para los demás. Entonces, ¿cómo se logra esto? Se logra creando una metodología. Entonces, ¿cómo es una metodología? Bueno, por ejemplo, tú dices, bueno, yo voy a aprenderme, porque pues si yo te digo que cada contraseña tiene que ser única, tú vas a decir, es imposible. Porque si yo tengo, no sé, podemos tener en promedio, se dicen que entre 100 y 150 contraseñas. Es mentira que alguien se va a aprender 100, es mentira que nos vamos a aprender 20 contraseñas, es mentira. Pero sí podemos crear metodologías que nos permitan tener de esas 100 cuentas, que 10 sean las más importantes. Y cuando digo las más importantes es porque valen más monetariamente o porque tienen información confidencial de nosotros. Entonces, ya ahí esas 100 se hacen, ok, las más importantes son 20, que normalmente van a estar nuestros bancos o entidades financieras y de seguros, em, o van a tener, o vamos a tener unas que sean, que utilizamos en nuestras aplicaciones, que tengan información confidencial. Y eso depende de lo que tú hagas en tu día a día. Entonces, por ejemplo, si tú eres influencer o utilizas tus redes sociales para monetizar, ahí hay información confidencial, a lo mejor. Entonces, esas son las que vas a cuidar. Pero si tú no eres influencer y no utilizas esas aplicaciones para monetizar, quizás no sean importantes, entonces olvídate de ellas. Y lo que empieza a pasar es que tú puedes crear una metodología. Cuando hablo de metodología es, por ejemplo, utilizar poemas, utilizar canciones o utilizar otros idiomas para crear estas contraseñas. Hay unos que, por ejemplo, empiezan a utilizar la ñ, o hay lugares donde empiezas a poder utilizar un espacio en el medio, un guión, un algo que marque la diferencia y que puedas empezar a eh, unificar en todas estas contraseñas. No que sean iguales, pero sí unificar. Entonces, bueno, en mi banco yo puedo empezar a utilizar eh, alguien que se llama, por ejemplo, Lulú, porque Lulú, mi tía Lulú, me ayudó a crear mi primera cuenta bancaria. Entonces empiezo a utilizar este nombre en algunas de mis claves de mis bancos para poder loguearme, que no tiene que ver con nada de algo real, o que alguien o con ese exnovio tóxico o esa pareja tóxica lo vaya a saber. Entonces, así, empiecen a inventarse sus historias, empiecen a escribirlas en papel y guardar ese papel en un lugar seguro, porque es más fácil que te hackeen la computadora o el teléfono a que alguien entre a tu cuarto o a tu lugar especial, en tu libro, en donde guardaste esa contraseña. A menos que vivas en un lugar muy peligroso, puede pasar, pero bueno, si no, es más fácil que te hackeen el teléfono y no te des cuenta, a que revisen tu cuaderno y no te des cuenta. Creen una metodología, no es necesario aprenderse las 100 claves, pero sí esas 10 o 7 más importantes, que sean únicas, y traten de crear, gástenle un poquito de tiempo, traten de crear algo que sea bien chévere y diferente para estas metodologías.
Había algo, Mariste, que me habías preguntado y era para los emprendedores y no te lo respondí. Y era Sí. qué consejos les daba a ellos y voy a ser muy rápida aquí porque ya nos queda poco tiempo y así podemos atender otras preguntas o otras cosas que tengan por ahí pendientes. Para todos esos emprendedores o líderes de empresas, uno, refuercen su cultura de seguridad. Eh, Sobre todo para esos temas que hemos tocado mucho de verificar, que no se vea como un tema de desconfianza, sino que a nivel de cultura, esa verificación sea un tema de prevención. Cuando yo verifico, nos estamos cuidando, estoy cuidando la empresa, estoy cuidando mi emprendimiento. Y que como equipo no lo veamos como, uy, está desconfiando de mí, sino, uy, qué chévere que esta persona está previniendo y está tomando este tema de verificar como una prevención. Dos, muchas capacitaciones, eduquémonos mucho, entre más nos eduquemos y más capacitaciones hagamos para nuestros equipos, que sean temas del día a día, que no sean cosas técnicas, más vamos a estar pendientes allá afuera o adentro de nuestras casas y equipos. Y tres, lideremos con muchos ejemplos, porque a veces queremos pedir a nuestro equipo algo que nosotros no hacemos. Entonces, si yo voy a dar una capacitación en mi equipo, yo participo en mi capacitación, en la capacitación, porque si yo no participo, ¿cómo voy a liderar con ese ejemplo? Y también en todos esos procedimientos y procesos que hagamos en nuestros equipos de verificación y de pausar, también nosotros hagámoslo, porque si nosotros damos el ejemplo, nos van a seguir. Igual tengo una pregunta desde Ecuador. ¿Qué tan seguro es enviar datos sensibles, fotografía o texto? No como dato que se convierte en azul como el número o la cuenta o el correo. Otra vez, ¿qué tan seguro es enviarlo? Datos sensibles en fotografía o texto. No como dato que se convierte en azul, o sea que supongo que quiere decir enlace, como el número o la cuenta o el correo. No es seguro, pero a ver, va a depender de qué es lo que haces. Si tú eres un consultor y necesitas enviar tu número de cuenta a ciertas personas que no conoces para que te puedan pagar y poder tú dar tus servicios, ¿cómo yo te voy a decir que no lo hagas? Entonces, tienes que ver qué procesos o procedimientos haces para asegurar tu cuenta. Entonces, a lo mejor no es no darlo a otras personas desconocidas, sino llamar al banco y decir qué medidas de seguridad tú me ofreces para que, sabes, si el monto supera cierto, $1, $2, $5, depende de qué riesgo puedas tomar, bloquea o llámame para asegurarme que yo soy quien está haciendo esa transferencia. Entonces, va a depender de lo que hagas, pero muchas veces no es no hacer algo o no dar una información que al final a veces es muy fácil conseguirla porque pues como te digo, si eres un consultor, si eres un médico, esa información está ahí, se las ha dado a ciertas personas y se las vas a seguir dando, porque es mentira que solamente a conocidos vas a ofrecer tus servicios, son clientes y lo vas a seguir haciendo. Pero luego, ¿qué haces para entonces poder verificar o bloquear o esos tipos de medidas que normalmente no tienen que nacer de ti, pueden nacer de las entidades o de estos proveedores que tú tienes. Simplemente pregunten. Entonces, a ver, ¿qué medidas puedes tener? O, Marister, ¿cómo podemos hacer que esto sea seguro? O cómo podemos verificar que tú seas tú cada vez que yo te hago una transferencia. Comuniquémonos. eh, a veces nos olvidamos de ese lado humano nosotros también y eso es lo que tenemos que ahora más que nunca encender. Entonces yo llamo a Paola y yo enciendo la cámara y lo primero que quiero ver es a Paola y empiezo a ver sus movimientos, que sean de verdad ellas o cómo verifico que ella es quien dice ser. Em, y ese, hola, ¿cómo estás? ¿Tú tienes hijos? Eso es muy importante hoy en día porque más allá de porque esta persona quiere saber esto es, quiero entender si Paola de verdad es una persona humana que está ahí,
qué respuestas da, si es algo que pareciera venir de ella. Y eso es súper importante. Muchas gracias, Vero. Y una práctica que se da, y con esto yo cierro, para darle el pase a Paola para cerrar el programa, el uso de un mismo correo para todos, todas las cuentas, tanto del banco, para todos, indicarse en sitio, hoy con las herramientas de inteligencia artificial que queremos experimentar aquí y allá, pero siempre todo el mismo correo. ¿Qué recomendaciones le da a esas personas? Que no lo hagan. A ver, yo ahí siempre recomiendo, a nivel corporativo, es mucho más fácil tener herramientas que te permitan tener un mismo correo y tener otros controles de seguridad. Pero cuando ya empezamos a hablar de, en mi casa, pues yo no voy a tener todas esas herramientas. Entonces, una de las cosas que sí puedes hacer es tener tener dos o tres, dependiendo de cómo lo vayas a usar, cuentas de correo. Una cuenta de correo que, como yo les digo, no le dan absolutamente a nadie. ¿A quién sí le dan? Al banco, a ese seguro, esa póliza de seguros que tienen, pero no la usan para absolutamente más nada. De manera que así pueden saber que si les llegara un correo malintencionado a ese correo es porque su banco tuvo una fuga de información o esa entidad, pero de resto no debería estar ese correo en manos de más nadie, porque no lo das en Zara si compras algo o en la carnicería si tienes una promoción, etcétera. Tienes ese correo aparte, el público, el que te va a llegar cualquier cantidad de cosas, el que le das a todo el mundo y ese sí lo tienes que revisar con mucho correo. Y para todas esas pruebas puedes tener un correo aparte. O puedes utilizar también en un solo correo y esto es un poquito más como no tecnológico, pero sí personas que están en el día a día, em, porque dicen, ay, qué pereza me da tener muchos correos. Puedes tener una misma cuenta de correo y le sumas el plus y eso hace como si tuvieras una función, te llega como eh, un correo a esa cuenta. Con Entonces, etiquetas. Con ¿lo quieres etiquetas. explicar? Exactamente, una etiqueta aparte. Entonces, así pueden manejarlo algunas personas cuando quieres probar un nuevo servicio o algo así. Sin embargo, cuando vas a probar aplicaciones que a lo mejor desconoces quién está haciendo, quién estuvo de desarrollador en esa aplicación, sí deberías tener mucho cuidado sobre todo los datos que van a estar manejando. Entonces, sí deberías tener como un correo, incluso a veces, si no eres tan técnica, puedes tener incluso un dispositivo que diga, en mi teléfono yo hago estas pruebas, porque en mi teléfono yo no accedo a mis bancos, pero en mi computadora, que sí accedo a los bancos o que sí tengo una información especial, yo no abro ese tipo de aplicaciones, yo no hago este tipo de cosas. Y así físicamente empiezas a separar. Y lo digo es porque hay personas que obviamente si en una empresa se pueden tardar 150 días en detectar un ciberataque. Imagínate una persona que tenga pocos conocimientos o que simplemente se te dificulte. Y ojo, puedo estar yo ahí. Entonces se te dificulta entender qué movimientos pueden pasar en tu teléfono, entonces empiezas a separarlo. De manera que empiezas a facilitar tu día a día. Y así no tienes que estar pensando cada vez que abras un correo, que Verónica me dijo, que María Esther me dijo que verificara esto. No verifiquemos tantas cosas porque en nuestro día a día no lo hacemos y es la realidad. Entonces tenemos que facilitarnos hacer este tipo de chequeos o de verificaciones. Gracias, Vero. Y ya te quiero comprometer para que pongas en tu agenda. El 4 de diciembre tenemos el cierre con todos los expertos que nos regalaron su valioso tiempo para cerrar este programa con un broche de oro y con talentos como tú. Así que ojalá puedas poner en tu agenda y lo bloquees ahí para que nos puedas acompañar en ese gran cierre. De mi parte, muchas gracias en nombre de Virgut y también en nombre de Womanize Latam, capítulo Paraguay. María Esther, Paola, muchísimas gracias por la invitación. Un placer haber compartido con ustedes.
A veces se nos queda hasta corta la misma hora, pero yo creo que pudimos hablar bastante de varias cosas de ingeniería social y me encanta poder hacerlo. Y claro que sí, tomo esto como otra segunda invitación y ya mismo lo voy a agendar. Muchísimas gracias, Vero, por compartir hoy tu experiencia y por esta charla tan clara y tan necesaria para nosotros hoy en día. Gracias también a todas las personas que se sumaron en YouTube, que estuvieron también acá en el Zoom acompañándonos y nos vamos a reencontrar con un próximo tema próximamente. Ya saben que en las redes vamos a estar publicando absolutamente todo. Y esto siempre es con el objetivo justamente de fortalecer nuestra conciencia digital, entender mejor los riesgos y también las herramientas que tenemos hoy en día a nuestro alcance sin ser técnicos para protegernos. Así que muchísimas gracias, Vero, hoy por tu tiempo, María Esther, y a todos los que se sumaron a este espacio. Muchas gracias, hasta luego, feliz día. Hasta luego, chao, chao. Hola, ya finalizó la transmisión.